Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, este es otro vivo con mi libro, Aprendiendo a ser humano. Recuerdan que la última vez, en el último vivo, les había dicho que no les iba a dar fecha de cuándo iba a leerles el capítulo 1, el ser humano y el ego. Y bueno, acá estoy. Hola Elisa Salazar, ¿cómo estás? Los voy saludando y a medida que los voy saludando voy comenzando con la lectura porque si no, si tengo que explicar a uno por uno voy cortando con la lectura y se pierde todo el hilo. Así que luego, después cuando quede, hola Marcos, luego cuando quede en el muro de Instagram grabado lo van a poder ver completos, porque si no voy explicando uno por uno y es muy complejo. Hola María Graciela, ¿cómo estás? Y si no, espero a que se vayan uniendo. A ver, ¿quién más? Así arranco con la lectura. Les voy a leer hoy el capítulo 1, o sea, se los voy leyendo, voy interpretando frases, cosas que voy queriendo decirles, comunicarles, del libro que escribí, gracias por los corazones, Aprendiendo a ser humano, aprendiz de ser humana, porque así me defino. Cada vez que me preguntan en una entrevista, ¿quién es Ro? ¿Quién es Ro Aleph? ¿Quién es Rosana? ¿Quién es Ro? Siempre respondo lo mismo, una aprendiz de ser humana en este mundo, en este plano, como ustedes. Estamos todos aprendiendo juntos. Gracias por los corazones, chicas. Hola Mila, ¿cómo estás? Bueno, voy a seguir esperando que se sumen, así, porque voy a leer el capítulo 1 de mi libro, Mila, Aprendiendo a ser humano, ¿sí? Y cada tanto mando un live leyéndoles los capítulos que están colgados en mi muro, los pueden ver. Bueno, comienzo. Si se siguen sumando, luego voy saludando, ¿sí? Hola Milagros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a leer el capítulo 1 de mi libro Aprendiendo a ser humano, ¿sí? Bueno, comienzo porque los demás están esperando. Capítulo 1. Ser humano y el ego. ¡Wow! ¡Qué tema, ¿no? El ego. ¿Cómo transitamos al ego nosotros acá? ¿Qué es el ego para nosotros? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Al ego hay que anularlo o eliminarlo? Preguntas para reflexionar. Unidad cosmogónica. Dios eterno, creación, universo. Esto se los voy leyendo y ahora les muestro el dibujito donde comienza el capítulo. Polaridad positiva, polaridad negativa. Debajo, confusión, tierra, plano, dimensional o densidad 3D. Densidad 3D es nuestra dimensión, donde estamos hoy como egos, de manera material, de forma material. De forma espiritual, podemos muchas dimensiones, multidimensionales, de forma espiritual, en el sentido cósmico y cosmogónico. Ahora, de manera material, esto, cuerpo, mente, todo lo que está acá en 3D, nuestro ego, 3D, ¿por qué? A ver, porque estamos en un plano dimensional de ancho, arco, lo que nuestras cámaras, nuestros ojos ven, las cámaras del cuerpo con las que percibimos y vemos, visualizamos. Entonces es 3D, 3 dimensiones, de ancho, arco y alto. Todo lo que podemos percibir con las cámaras, con los ojos. Entonces, este es el dibujito con el que comienza el capítulo 1. ¿Ven? Lo que les acababa de leer. Unidad cosmogónica, Dios, eterno, conciencia, creador, universo, en la punta de la pirámide. Luego tenemos por un lado
polaridad positiva, por el otro lado polaridad negativa, y debajo de la pirámide, ¿están leyendo? Debajo de la pirámide, confusión, tierra, donde estamos nosotros, este plano dimensional 3D. Hola, Rafael, hola, saludo. A veces se complica con el celular. Hola, Milo, saludar, Rafael, saludar. Te estoy saludando, Rafael, pero se me tilda. ¿Sí? Bueno, comienzo con la lectura del capítulo. Aprendimos desde las diferentes religiones que el ego es malo y el ser es bueno, que el ego es negativo y hay que eliminarlo, y que solo nos manejamos desde el ser. Aquí hay una grave distorsión de lo que entendemos por ego y por ser. Hola, Iván, ¿cómo estás? Bueno, a Rafael te sigo saludando, pero se me corre el celular, se me tildó. Aquí hay una grave distorsión de lo que entendemos por ego y por ser. A ambos hay que incorporarlos, fluir con ellos. Nada es lo que parece, todo es neutro. Nada es positivo o negativo, bueno o malo. Solo son juicios de valor que salen de nuestro lenguaje. Guau, ¿no? Esta parte de nuestro ego. Nosotros en el lenguaje nos manejamos con juicios, aunque les parezca imposible. Sí, nos manejamos con juicios. Nos manejamos con juicios que nos abren o que nos cierran posibilidades. Es inevitable que desde nuestro lenguaje hablemos sin estos juicios, porque nuestro lenguaje está plagado de ellos. Entonces, cuando decimos, bueno, qué bueno que es, qué buena que es, y al otro, qué malo que es, qué mala que es, son solo juicios. Todos adentro tenemos polaridad, positiva y negativa, bueno, malo. Todos tenemos adentro egoísmo y amor. Tenemos adentro odio y bondad. Todos tenemos adentro a un lobo bueno y a un lobo malo, pero no me voy a adelantar al capítulo, voy a seguir leyéndoles. Nada es lo que parece, todo es neutro. ¿Recuerdan el dibujito que les mostré al principio del capítulo cuando comencé a leerlo? Hola, Maximio Ruiz, el de la pirámide. Se los muestro de vuelta. Polaridad positiva, polaridad negativa, arriba unidad, cosmogónica, Dios, creador, eterno, universo, debajo confusión, tierra, plano dimensional, 3D. Las tres dimensiones donde estamos, de ancho, alto y arco. Lo que percibimos con nuestras cámaras del cuerpo, los ojos. Bueno, nada es lo que parece, todo es neutro. Nada es positivo o negativo, bueno o malo, solo son juicios de valor que salen de nuestro lenguaje, de nuestro ego, debido a que estamos en confusión. Cuando entendemos que todo es neutro y que el ego es quien le da color a través del lenguaje, es cuando entendemos y salimos de semejante confusión. Porque ego y ser son una unidad. Cuando estamos en confusión, no estamos en unidad, en completud. El ego es increíble, cuántas caras tenemos. Y esto lo digo en el libro, ¿por qué? Porque todos tenemos máscaras. El ego viene, cuando nos referimos al ego decimos esta persona, tal persona, esa persona. No decimos ese ser, esa ser humana, ese ser humano, decimos persona. Cuando utilizamos el término persona viene de personae, que significa máscara. Entonces, usar diferentes máscaras durante el día
no está ni bien ni mal. Tiene que ser algo natural nuestro, y es algo natural del ser humano, y está en la naturaleza del ser humano, porque está en nuestro ego. Nuestras máscaras son: yo tengo una máscara social con mi familia, tengo una máscara social como profesional, tengo una máscara social ahora como escritora y oradora de mi libro, tengo una máscara social con mis sobrinos nietos, tengo una máscara de rock con la persona que saludo en la calle o que me encuentro en la calle y que apenas conozco. Con todos no somos de la misma manera, no estamos siendo con todos de la misma manera. Con todos nos comportamos de una manera diferente, y eso se debe a nuestro ego, a que usamos esas máscaras sociales para dirigirnos de una manera con algunos, de una manera con otros. Y esto tiene que ser totalmente tomado como neutro, como algo natural en el ser humano, no como algo demonizado, porque se demoniza al ego. Hay religiones como la hindú, por ejemplo, que demonizan al ego. Muchas religiones demonizan al ego, y al ego no hay que demonizarlo. Al ego hay que aprender a gestionarlo, a domesticarlo, a controlarlo, a manejarlo. Entonces, cuando entendemos que todo es neutro y que el ego es quien le da color a través del lenguaje, es cuando entendemos y salimos de semejante confusión. Hola, Carmen Lara, ¿cómo estás? Estoy leyendo el capítulo 1 de mi libro, El ego y el ser humano. El ego es increíble, ¿cuántas máscaras tenemos? Hasta que no trabajamos con el ser, y realmente hasta que no trabajamos con el ser desde la espiritualidad, que no es lo mismo que religión, ya lo aclaré en otro vivo que hice leyendo otro capítulo de mi libro. Espiritualidad, nosotros nacemos y morimos espirituales. La religión es otra cosa, la religión viene del término religare, que significa unir, y nosotros trabajamos muchas veces la espiritualidad desde las religiones, pero la espiritualidad se trabaja desde muchos lugares. Por ejemplo, ahora en este momento yo estoy trabajando mi espiritualidad con ustedes al leerles un capítulo de mi libro. Hola Carmen, ¿cómo estás? La espiritualidad se trabaja, por ejemplo, escribiendo, pintando música. De muchas maneras se trabaja la espiritualidad, porque nacemos espirituales y morimos espirituales. Aclarado esto, dicho esto, continúo. Bueno, hasta que no trabajamos con el ser desde la espiritualidad, el coaching, la psicología, diversas metodologías, disciplinas, terapias, no logramos vislumbrar, que no es lo mismo que descubrir. Vislumbrar es darle luz a algo, a alguien, a alguna situación. Descubrir es destapar, destapo. Diferente. Hola. Vida sin límites. Estoy leyendo el capítulo 1 de mi libro y voy a continuar. El vivo queda colgado en el muro. Gracias por estar. Bueno, el ego es increíble, cuántas caras tenemos, hasta que no trabajamos con el ser desde la espiritualidad, el coaching, la psicología, diversas metodologías, disciplinas, terapias, no logramos vislumbrar qué hay que incorporarlo a nuestro ser desde el amor y la compasión. Porque si no entendemos esto, no estamos entendiendo a nuestro ser ni al ser del otro, ni al resto de los seres humanos. Entonces, nos separamos desde el ego, desde la identidad y personalidad, y también desde el ego espiritual. Porque también existe el ego espiritual. Cuando nosotros estamos inmersos en la espiritualidad y estamos volando, donde yo realmente estuve y me hago cargo, estuve mucho tiempo en el ego espiritual y sin darme cuenta, no tomaba conciencia que estaba allí, no podía manifestar en 3D nada, no podía manifestar acá en la tierra nada, no podía relacionarme bien con las personas, con los seres humanos, con mis pares, porque con mis prójimos. Hola Jorge, te saludo. Porque justamente estaba en el ego espiritual y también existe el ego espiritual. Bueno, sigo. Nos separamos desde el ego
desde la identidad y personalidad, desde el ego espiritual. A ambos egos hay que gestionarlos desde el ser. ¿Vieron cómo les digo? Al ego no se elimina, no se anula, se lo gestiona. Voy a saludar a Nina y le voy a contar a Nina que estoy leyendo el capítulo 1 de mi libro y que va a quedar colgado acá en el muro. A ambos egos hay que gestionarlos desde el ser, las diferentes disciplinas, metodologías, terapias, desde la espiritualidad misma. Comprendiendo que estamos en proceso de aprendizaje y sanación continuos. Al ego lo necesitamos para transitar en este mundo, densidad o plano dimensional, para interactuar con el otro. ¿Cómo domestico al ego? Entonces, hola, ¿cómo estás? Manos 2021, ¿cómo estás? Estoy leyendo el capítulo 1 de mi libro, va a quedar colgado el vivo en el muro. Sigo. ¿Cómo domestico al ego? Trabajando con el ser, observándome. ¿A qué me refiero con ser? Desde el coaching nosotros entendemos que el ser es una confluencia y una coherencia ontológica entre el lenguaje que utilizamos, hola Nina, el lenguaje que utilizamos, las emociones donde yacen el alma y el espíritu inmutables y el cuerpo, donde está la mente, la gestualidad, todos los movimientos corporales, todo lo que hacemos con el cuerpo, la kinestesia, la sinestesia, la kinestesia. Bueno, trabajando con el ser es como domestico al ego. Observándome, muy importante el tema del observador en nosotros mismos, observándonos a nosotros mismos, observando a los demás, a los otros, observando al otro, viendo que cuando yo observo al otro, me voy dando cuenta y voy tomando conciencia de que el otro es un maestro que viene a enseñarme a mí algo, o que me viene a mostrar a mí alguna situación de la cual yo debo tomar conciencia y sanar adentro mío seguramente. Saludo a Maidu, hola, ¿cómo estás? Maidu. Sigo leyendo el capítulo 1 de mi libro al quedar colgado en el muro. Sigo, ¿cómo domestico al ego entonces? Trabajando con el ser, observándome, en soledad, muy importante. Hola Maidu. En silencio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Observándome en soledad, en silencio, escuchando. Muy importante la escucha, es muy importante estar escuchándonos activamente. No solamente oír lo que percibo, oigo, sino es lo que oigo más lo que interpreto. Entonces, trabajar una escucha activa y interpretar al otro no como estamos siendo, sino como realmente es, un maestro que viene a enseñarme algo. A ver, voy a saludar, Spa Gimnasio, ¿qué tal? Estoy leyendo, chicos, el capítulo 1 de mi libro, voy a continuar con la lectura, va a quedar colgado el vivo en el muro. Gracias por estar. Entonces, ¿cómo domestico al ego? Trabajando de la espiritualidad. También, muy importante, observando al otro, no solamente observándome a mí mismo, observando al otro, entendiendo al otro como un legítimo otro, sujeto igual a mí. Qué frase esa de Humberto Maturana, ¿no? Autoconociéndome y generando estima, que se traduce en autoestima. Hola, Spa, Claudia, ¿cómo estás? Autoconociéndome y generando estima, valor agregado al ser para generar autoestima y empowerment, empoderamiento. ¿A qué me refiero con empowerment o empoderamiento? A descubrir, vislumbrar, mejor dicho, darle luz al poder y la grandeza que hay dentro de cada ser humano, al poder y la grandeza que hay dentro de cada uno de nosotros. Porque muchas veces por falta de confianza nosotros creemos que no somos capaces de lograr ciertas metas, ciertos propósitos, y somos capaces de todo lo que querramos en esta vida. Somos capaces de lograr absolutamente todo.
depende de nuestro empoderamiento, depende de nuestra grandeza, depende de nuestra fortaleza, depende absolutamente de nuestro carácter, de nuestra voluntad, depende de nosotros. ¿Cómo realizo estas conductas? Liderando primero mi vida. ¡Wow! Qué términos fuertes, ¿no? Liderando primero mi vida, o sea, empoderándome. Mi ser, o sea, el empoderamiento también habla de una autoestima elevada, de una estima, de un amor por mí, de un amor verdadero por mí, hacia mi ser. ¿No? De un amor de la boca para afuera, me arreglo, me pongo una pilchita linda, me voy a un spa, me transformo en alguien divina por fuera, pero por dentro resulta que no estoy empoderada. Entonces, ¿cómo realizo estas conductas? Hola Walter, ¿cómo estás? Te saludo. Estoy leyendo el capítulo 1 de mi libro, El ego y el ser humano, para todos, para los que no los tienen, y va a quedar colgado el video en mi muro. Gracias por estar. Sigo la lectura. Liderando primero mi vida, realizo estas conductas. ¿De qué? De cómo domestico al ego, mi ser, y compartiendo ese liderazgo horizontalmente, no de arriba hacia abajo. Esto no es de arriba hacia abajo, no es un liderazgo vertical. O sea, yo estoy arriba y ustedes abajo, o ustedes están arriba y yo abajo, no. Esto es, somos todos iguales. Liderazgo horizontal. Somos todos iguales, somos todos uno. Estamos en el mismo lugar, con diferentes niveles de conciencia. Eso quiero aclararlo porque una vez creo que Walter, que me está escuchando, me dijo, pero vos sabés un montón, Ro, has leído muchísimo, Ro, y yo no, Ese primero es un enemigo del aprendizaje, Walter, y segundo, es un observador que no estás viendo porque es tu nivel de conciencia que vos mismo deberás elevar de acuerdo a tu ritmo y a tu tiempo de aprendizaje. No podés nunca compararte con otro ser. Nunca, jamás, no se compare nadie, nunca, ninguno de ustedes se tiene que comparar con otro ser. Somos únicos, singulares y poderosos. Únicos, singulares, poderosos e irrepetibles. Seres hermosos, llenos de grandeza, llenos de poder, llenos de empoderamiento. Y solamente hay que buscar esa grandeza dentro, buscarla, canalizarla, y trabajar todos los días con el ser, trabajar todos los días con la espiritualidad, trabajar todo. Y me van a decir, sí, pero Ro, en este mundo buca de vulnerabilidad, complejidad, ansiedad, obica de incertidumbre, es tan difícil, Ro, me dicen todos, y bueno, no es difícil. Y tampoco es imposible, porque lo logré y lo sigo logrando. Todos los días trabajo con mi ser, todos los días. Cada día de mi vida me despierto, agradezco, medito, trabajo con mi ser en cada cosa, voy puliendo cada cosa porque soy tan imperfecta en este liderazgo horizontal que planteo, en el que todos somos iguales, todos somos líderes de nuestras vidas. Me planteo también que soy una aprendiz de ser humana imperfecta. Tan imperfecta como ustedes. Y dentro de tanta imperfección hay perfección. Porque cuando reconozco desde mi espiritualidad, desde mi corazón, desde mi alma, desde mi interior, desde mi paz, desde mi felicidad conmigo misma, desde haberme conquistado a mí misma de esta manera, estoy demostrando grandeza, luz, y eso se reparte, eso se expande. Créanme que eso se expande y se reparte. Y llega un momento en que ustedes van a explotar como yo estoy explotando en las redes, y van a explotar de felicidad con todo el mundo, y todo el mundo va a empezar a decir, wow, lo que está diciendo, lo que tiene para decirnos este ser humano, lo que tiene para darnos este ser, porque todos ustedes tienen algo para dar a este mundo maravilloso, tienen algo maravilloso para dar, tienen algo grande para dar. Todos ustedes vinieron con una misión. Sepan que tienen que averiguar cuál es su misión de alma. Sépanlo. Todos vinieron con una misión, todos vinieron con un propósito. Tienen que solamente trabajarlo. Todos los días de su vida. Todos los días. Como lo hago yo.
trabajarlo, trabajarlo, trabajarlo y trabajarlo. Entonces un día la luz va a ser tan grande que ustedes van a salir a expandir toda esa grandeza que tienen ahí, todo ese poder, todo ese observador que están siendo de ustedes mismos y del otro. Bueno, sigo con la lectura del capítulo 1. Para los que están entrando, Edith, Lenny, los saludo ahora. Cami, ¿cómo estás? Hermosa. Hola, hola y hola. Estoy presionando, los estoy saludando, pero como que se tilda. Bueno. ¿Para qué me sirve todo esto? Esa es la pregunta. Para aprender a ser humano. Fácil. ¿Para qué me sirve saber todo esto acerca del ego? Para aprender a ser humano. ¿Qué estoy aprendiendo con todo esto? A no estar juzgando, rotulando y etiquetando al otro, ni a mí misma siquiera. Si bien en el universo existen los arquetipos con los cuales nos identificamos de forma o manera inconsciente, porque si observáramos la naturaleza y lo maravilloso de su extensión y grandeza, nos daríamos cuenta de los diferentes patrones y formas que existen, en forma de espiral, en forma de líneas, en forma de ondas u ondulaciones u olas, diferentes arquetipos que también nos conforman a nosotros en el plano físico y se plasman en formas redondas, esféricas, y dentro de ellas encontramos más formas como las triangulares, cuadradas, cubos, tetraedros, icosaedros, dodecaedros, pentagonales, como así todos los objetos que nos rodean, creados por el hombre y la naturaleza, pues así es como frecuenciamos y nos rotulamos en el plano físico. Esto parece muy complejo, pero no es así. Con esto estoy aprendiendo geometría sagrada, todas las formas que tiene mi ser, que yo no veo, que están en el más allá, porque todo lo que yo veo acá, desde el ego en el más acá, es toda una forma material, es lo material lo que veo, la materia, el cuerpo, la mente, los ojos. Pero desde ahí, ¿qué es lo que aprendo? Desde todo eso que yo veo, desde el lugar material, desde la materia, aprendo todo esto, a verme de manera inmaterial, de manera intangible. ¿Qué soy? ¿Nunca te preguntaste qué estoy siendo yo de manera intangible? Geometría sagrada. A todas estas formas o patrones los forman a su vez fractales o fragmentos de toda energía cósmica circundante o reinante. Energía que no vemos, llamadas sutiles e inteligentes, porque pertenecen al mundo intangible, al mundo del ser emocional. Hoy, como dije, ser es una confluencia, una coherencia ontológica entre lenguaje, porque somos seres lingüísticos, cuerpo, mente, gestualidad, y emociones. Emociones donde yacen el alma y el espíritu inmutables. Al mundo del ser emocional. Estas emociones, que son movimientos del latín emovere, son modificadas y cambiadas en base a esta energía que podemos manipular y manejar, porque nos pertenece y podemos crearla y también hacerla desaparecer. Nuestro modo de rotularnos y etiquetarnos. ¿Cómo es este modo? Positivo y negativo, bueno y malo, agradable y desagradable, etc. Etiquetamos positivo como bueno, negativo como malo. ¿Cuántas veces etiquetaste a alguien de bueno y eso es positivo y me quedo con él porque es re positivo y porque es bueno, y al otro porque me alejo porque es malo, es negativo? ¿Cuántas veces te pasó? Y escribo en el libro una fórmula. De esta fórmula todo es positivo. Veamos. Menos por menos igual a más. O sea, sería negativo por negativo igual a positivo. Más por más igual a más. Entonces, mi experiencia dice, no etiqueten. Todo es positivo, más. Pase lo que pase en sus vidas, todo suma. Cuando decía hoy,
que también soy un aprendiz de ser humano imperfecta, a la vez somos perfectos, así, tal y como somos. Porque para el Creador que nos hizo, nosotros, desde nuestras imperfecciones acá en la materia en 3D, cuando nos completamos y nos armonizamos con el espíritu y el alma y logramos ese equilibrio que tanto le gusta llegar al ser humano, y logramos armonizarnos y después logramos llevarlo al mundo y lo vamos gestionando en la medida que podemos con nuestras imperfecciones incluso, porque hasta Cristo nos mostró su perfección desde su propia imperfección. Así, todo igual es perfecto, porque así es como lo estamos aceptando y lo vamos aceptando tal y como es, tal y como está siendo en gerundio, en presente, en el aquí y ahora. Entonces, todo suma, digo en mi libro. Si da más y era negativo, se traduce en aprendizaje. ¡Wow! ¡Qué frase!, ¿no? Si da más y era negativo, se traduce en un aprendizaje. Si da más, seguís haciendo lo positivo una y otra vez. Vas copiando lo mismo y lo vas mejorando. Cuando hablan de una mejor versión, no hablan de que vos sos un ser defectuoso y tenés que ser una mejor cosa que lo que ya sos. No, vos sos una muy buena versión hecha por el Creador a imagen y semejanza. Entonces, vas mejorando esa versión, vas evolucionando en tu nivel conciencial, en tu nivel de conciencia. Entonces lo vas mejorando, superándote a ti mismo, a ti misma. Entonces, voy a saludar de vuelta a ver si logro saludarlas y no se me tilda. Bueno, intenté saludar a Camila y a Edith y no pude porque se me tildó. Entonces, ¿desde dónde aprendemos? Así es, desde la inteligencia emocional y las emociones, tanto emociones agradables o desagradables, de ellas aprendemos. Por ello, debemos despertar y darnos cuenta que todos somos todo. Y la tarea es aceptarnos como neutros, positivos y negativos. Porque todo suma, todo da saldo a favor. Tanto desde una visión antropocéntrica, o sea, desde el hombre como centro del universo, como desde una visión cósmica del ser, cósmica o cosmogónica, más espiritual, más elevada. Todo es perfecto tal y como sucede. También se diría de una visión, diría yo, más cósmica o cuántica también. Todo es perfecto tal y como sucede. Así es. Y vos sos perfecto tal y como sos, tal y como estás siendo. Cuanto más acontecimientos inesperados, lo que la sociedad llama problemas, y que muchos rotulan como situaciones negativas, desde mi punto de vista particular yo les llamo quiebres, donde surgen retos, desafíos. A esas piedras en nuestro camino, que hasta a veces las vemos como rocas inamovibles, más fortaleza conseguimos, más aprendizaje incorporamos, más sanación obtenemos. Ninguno de nosotros es todo bueno y positivo, ni todo malo y negativo. Aceptar esto es la tarea del ser, ni todo malo y negativo. Aceptar esto es la tarea del ser humano. Quien rotula y se rotula lo hace desde el ego. ¡Wow! ¡Qué frase!, ¿no? Quien rotula y se rotula lo hace desde el ego. Todo esto lo escribí de la experiencia propia.
también rotulo, también etiqueto. Y gestiono mi ego por eso, para no etiquetar y no rotular. Sigo cometiendo ese error. Y me hago cargo de lo que digo, me hago responsable, porque no hay ser humano que no rotule y no etiquete. El que dice que es perfecto y no rotula a nadie, no etiqueta a nadie y no emite ningún juicio, es un gran mentiroso y se está mintiendo a sí mismo, no al resto de la humanidad, se miente a sí mismo. Quien rotula y se rotula lo hace desde el ego. El alma y espíritu inmutable no rotulan ni etiquetan, solo fluyen. Por eso todos queremos navegar en la espiritualidad all the time, full time. ¿Y qué pasa? Es imposible, porque navegar en la espiritualidad full time requiere una vida inmaterial. O sea, podemos hacerlo siempre siendo conscientes de que el ego también tiene que actuar acá en 3D, porque lo necesitamos para interactuar acá en la Tierra. Entonces, nacemos espirituales, morimos espirituales, pero la espiritualidad bien entendida y trabajada y practicada, y esto no tiene que ver con las religiones, a veces no podemos ejercerla full time. Y decir, no, yo no tengo ego, yo a mi ego lo anulé, lo eliminé. Mentiras, te mentís a vos mismo si decís eso, te mentís a vos misma si decís eso, porque no se puede eliminar y anular al ego lo necesitas, porque la materia es ego. Estamos acá, ¿para qué? Para alimentar al lobo bueno, como dice la leyenda de Panther Gates. Y el lobo malo, sí, puede ser que sea el ego el lobo malo, pero no hay que demonizar al ego. No me gusta demonizar al ego. Yo desde mi libro no demonizo al ego y no pienso demonizarlo jamás, porque el ego me ha enseñado mucho a mí y me ha ayudado a estar parada y plantada donde estoy. Si no hubiera sido por el ego, no me hubiera podido plantar a decir basta a mi generosidad extrema, a mi misericordia extrema. Porque yo vivía en la espiritualidad, full time. Volaba. Y era dadora extrema. Y así me tomaron el codo, el brazo, el hombro, todo. Y cuando aprendí a gestionar al ego, aprendí a gestionar eso. Entonces, tu espiritualidad no va a tomar una entrevista de trabajo. Tu espiritualidad no va a una audiencia. Va tu ego a una audiencia. Tu ego va a una entrevista de trabajo. Así que es importantísimo gestionarlo, domesticarlo y poder controlarlo. Fundamental. Entonces, ¿qué existe o qué vive en el ego? Pregunta. ¿Para qué lo necesitamos? En el ego hay o lo conforman tu cuerpo, tu mente, donde están las ideas y pensamientos, tu personalidad, donde yacen las sombras y la luz, y tu identidad, nombre y apellido, lo que te identifica en este plano o densidad o dimensión llamado tercera dimensión, nuestro planeta Tierra. A ver, al ego o yo, conformado por mente, psiquis, personalidad, defectos o sombras, luz o virtudes, e identidad, Rosana, SZWL, y cuerpo, nuestro ego es el vehículo y el alma espiritual es el conductor. ¿Para qué lo necesitamos? ¿Para qué? Nuestro ego es el vehículo. Es esto también, este vehículo lo tenemos que cuidar. No sé si escucharon alguna vez la frase que dice el cuerpo es el templo del alma. Bueno, hay que cuidarlo, porque lo necesitamos. Entonces, nuestro ego es el vehículo y el alma espiritual, la espiritualidad,
el espíritu y el alma, es el conductor. Lo necesitamos para transitar este tercer plano o tercera dimensión, al que le llamo 3D para sintetizar. Porque por lógica, si no utilizáramos a este ego, no podríamos transitar este plano denso. No puedo ir por esta vida física de plano denso diciendo, hola, soy espíritu de luz, hola, soy alma, ¿qué tal en alguna cita de negocios? Imaginen, en una cita de negocios. Hola, soy alma, soy espíritu. No, soy pirulo, fulano, mengano, sutana de tal. Necesito de mi ego, mi identidad es mi ego. Necesitamos del ego. Entonces, no puedo ir por esta vida física de plano denso diciendo hola soy espíritu de luz u hola soy alma, ¿qué tal en una cita de negocios o en alguna reunión de trabajo social o más aún conociendo socialmente personas para tener alguna relación? Tal cual. Imagínate que vas a conocer a alguien que te gusta y le decís soy espíritu, soy alma. Chau. Y te dice, bueno, encantado, chau. Yo soy Pepito Flores. Chau. ¿Cómo nos mirarían los otros? O sea, pensarían, esta o este está pirado, loco, loca. Dice que es alma, dice que es espíritu. O sea, ya sabemos que lo somos, que venimos a este plano de esa manera, como luz, como iluminación, y venimos a este plano a aprender a ser humanos amorosos, compasivos, a vivir en unidad y a comprender que al ego hay que incorporarlo al ser en unidad y que no se lo anule o elimine, como muchos fanáticos ortodoxos, religiosos, cristianos o budistas expresan. Porque sería imposible decir hola, presentarme en una audiencia o estar de manera visible a los ojos de los otros. Muchos budistas hablan de eliminar al ego, de anularlo. Otros que no son budistas, son cristianos, también hablan de eliminar y anular al ego, como que el ego es el cuco. Claro, lo demonizan. Es desamor, es etcétera. Y justamente la tarea del ser humano aquí es muy simple, es la de dejar fluir al ego. Exacto. Ese es el para qué. Para dejarlo fluir. Domesticándolo, incorporándolo al ser. Abrazando, sombras, iluminando emociones desagradables por medio del Maestro Universal. Sí, el amor. Ninguno de nosotros es todo bueno y positivo, ni todo malo y negativo. Aceptar esto es la tarea del ser humano. Se trata de ser equilibrados y vivir con equidad. Quien rotula y se rotula lo hace desde el ego. Somos una mezcla de ambos. La única constante en este cambio permanente del devenir es el ser humano. Estamos acostumbrados a señalar al otro sujeto, prójimo, persona o ser, descalificándolo, colocándole etiquetas, y no estamos logrando ver al otro con la mirada de amor compasivo del alma y del espíritu inmutable que somos todos, amor. Todos lo somos en nuestro ser de luz o ser interno o simplemente ser. Lo fundamental acá es encontrar el equilibrio entre tantas etiquetas y rótulos, trabajando desde la morada del ser, desde dentro hacia afuera. Primero yendo para adentro para encontrar ese equilibrio y lograr mediante la física de la búsqueda, de la que habla Elizabeth Gilbert en su libro Comer, Rezar y Amar, con el autoconocimiento, el equilibrio para poder exteriorizar el aprendizaje, integrando todo, aceptando todo tal y como es, con amor incondicional. Para luego salir al exterior con la ayuda de nuestro ego, que incorporamos al ser interno, domesticado, gestionado, aceptando todo como un camino de aprendizaje
y en este camino aceptando a todos como nuestros reflejos y espejos humanos. Porque es parte del equilibrio el desequilibrarnos por amor. ¿Qué es el ego? El lado consciente de la personalidad, por Carl Jung. Carl Jung, algunos lo conocen, otros no, alumno de Freud, psicólogo transpersonal. ¿Qué significa transpersonal? Trans, más allá de lo personal. Él es un psicólogo espiritual. Fue. Lamentablemente no lo tenemos físicamente con nosotros. Y dice Carl acerca del ego, del lado consciente de la personalidad. Aunque sus fundamentos son relativamente desconocidos e inconscientes, el ego es un factor consciente por excelencia. Él opina lo mismo que yo. Opinó. Y yo opino lo mismo que él opinó. Con otras palabras, incluso es una adquisición empírica de la existencia individual. Empírico tiene que ver con la experiencia. Parece surgir en primer lugar de la colisión entre el factor somático y el entorno. Y, una vez establecido como sujeto, se desarrolla a partir de nuevas colisiones con el entorno y el mundo interior. A pesar de la ilimitada extensión de sus fundamentos, el ego nunca es más ni menos que el conjunto de la conciencia. Vean qué importante que es y por qué no hay que anularlo ni eliminarlo. En tanto que factor consciente, el ego podría, al menos en teoría, ser descrito completamente. Pero ello solo daría una imagen de la personalidad consciente. Faltarían todas esas facetas que son desconocidas o inconscientes para el sujeto. Una imagen completa debería incluirlas. Pero una descripción total de la personalidad es, aún en teoría, absolutamente imposible, porque su porción inconsciente no puede ser aprendida. Aprendida con H, de aprender, de tomar para nosotros. Esta porción inconsciente, como la experiencia ha mostrado con profusión, que de ningún modo carece de importancia. Por el contrario, las cualidades más decisivas de una persona suelen ser inconscientes y solo pueden ser percibidas por quienes nos rodean, o han de ser laboriosamente descubiertas con ayuda exterior. Claramente, la personalidad como fenómeno global no coincide con el ego, es decir, con el conjunto de la personalidad consciente, sino que constituye una magnitud que ha de ser distinguida del ego. Naturalmente, semejante distinción solo es necesaria para una psicología que tiene en cuenta la existencia del inconsciente. Pero para esta psicología tal distinción es de primordial importancia. Jung denomina yo, en alemán das Selbst, la realidad total que, aunque presente, no puede ser plenamente conocida. Por definición, el ego, das Ich en alemán, está subordinado al yo y se relaciona con él como la parte con el todo. Dentro del campo de la conciencia hay, como suele decirse, libre albedrío. Con este concepto no se refiere a nada filosófico, sino solo al conocido hecho psicológico de la libertad de decisión correspondiente a la sensación subjetiva de la libertad. Pero así como el libre albedrío choca con las necesidades del entorno, ¿verdad?, también encuentra límites más allá de la conciencia en el mundo interior subjetivo, en la parte interna, es decir, entra en conflicto con las realidades del yo. Y como las circunstancias exteriores nos acontecen y limitan del mismo modo, el yo actúa sobre el ego como algo objetivamente dado, que la libertad de nuestro albedrío poco puede hacer para alterar. Es un hecho conocido que el ego no solo no puede hacer nada contra el yo, sino que en ocasiones es efectivamente asimilado por componentes inconscientes de la personalidad que están desarrollándose y se ve enormemente alterado por ellos, debido a su naturaleza,
La única descripción general del ego puede darse es de tipo formal. Acá corto y les digo, yo, ser, yo pequeño, ego. Para que entiendan. Cualquier otro modo de observación debería dar cuenta de la individualidad que se adhiere al ego, como una de sus características principales. Aunque los numerosos elementos que componen este complejo factor son en todas partes los mismos, varían infinitamente en cuanto a su claridad, su matiz emocional y su extensión. Por tanto, el resultado de su combinación, el ego, es, en la medida en que se deja esbozar, individual y único, y mantiene su identidad hasta cierto punto. Exacto, no se elimina ni se anula, se gestiona, se domestica y se controla. Dicha estabilidad es relativa, ya que pueden ocurrir en ocasiones cambios de personalidad de gran alcance. Tales alteraciones no tienen por qué ser siempre patológicas. Por supuesto, que vos cambies en tu ser, en tu personalidad, a cada momento, es una cuestión muy natural del ser humano, muy natural del ser humano. Porque ibas a decir, qué hipócrita, cambió, hipócrita. Hipócrita es un juicio, primero que es un juicio de valor, que te cierra posibilidades. Y segundo, que vos tenés derecho a cambiar, porque todos tenemos derecho a cambiar para mejorar, todos. Nadie es absolutamente constante en su personalidad, nadie. Porque nosotros somos seres mutables, somos seres cambiantes. Y a medida que nos van sucediendo situaciones, a medida que vamos experimentando y que vamos teniendo distintas experiencias con diferentes seres humanos, maestros que nos vienen a mostrar situaciones o cosas agradables o desagradables, nosotros vamos mutando, nosotros vamos cambiando nuestra personalidad. Nuestra personalidad va creciendo. Nunca vamos para atrás involucionando. Nadie involuciona, todos crecemos, todos evolucionamos. Entonces, esa frase que vos escuchaste, este no crece más, este no, son juicios, creencias. Dicha estabilidad es relativa, ya que pueden ocurrir en ocasiones cambios de personalidad de gran alcance. Tales alteraciones no tienen que ver y no tienen que ser siempre patológicas. Puede también formar parte del desarrollo y por ello caer dentro del ámbito de lo normal. Lo que te decía recién. En tanto que punto de referencia del campo de la conciencia, el ego es el sujeto de todos los movimientos adaptativos, en la medida en que son efectuados por la voluntad. Por ello el ego desempeña un papel significativo en la economía. Entonces el ego es parte de la personalidad, pero no el conjunto de ella. El capítulo sigue, como es muy tarde, yo los voy a abandonar y lo voy a continuar en un siguiente vivo. Aparte, por razones obvias no puedo continuar. Ya pasó mucho rato desde que le estoy comentando y hablando en forma oral y bueno, la voz necesita descansar también. Así que los despido y muchas gracias. En otro momento continuamos.